Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a nuestro curso de árabe de Islam en español. A continuación, estudiaremos la lección número 5 del libro número 2 y continuaremos con el estudio de los verbos. En esta oportunidad nos iremos más a profundidad con el tema de los verbos y estudiaremos lo que se conocen como las oraciones verbales. ¿Qué son las oraciones verbales? Las oraciones verbales son aquellas que contienen o empiezan por un verbo. Se dice que son aquellas que comienzan por un verbo porque a partir del verbo, hay una consecuencia en la oración, unos cambios que veremos más adelante, que estudiaremos en detalle en esta unidad, inshallah, Dios mediante. Entonces, continuaremos con el diálogo entre un profesor y sus estudiantes. Ahora, este diálogo lo vamos a ir analizando poco a poco, porque quiero que trabajemos todo lo que vamos aprendiendo en cada oración. ¿Ok? Entonces, empieza al mudarris, el profesor, y pregunta: Man fataha bab al-fasl. Man fataha bab al-fasl. ¿Quién abrió la puerta del salón? Man, ¿quién? Fataha, abrió. Recuerden la lección anterior. El verbo básico es aquel que está en tercera persona, singular, masculino, en pasado. Es la forma más sencilla del verbo. Y aquí vemos una palabra que es evidentemente un verbo que contiene 3 letras. Entonces, sabemos que está en pasado. Fataha quiere decir abrir. ¿Ok? Entonces, man fataha, ¿quién abrió? Y se refiere, está preguntando quién es aquel que hizo la acción. Una tercera persona masculino singular. Por eso el verbo está en esta forma. ¿Quién abrió la puerta del salón? Ahora, lo mismo que sucede en español. Cuando yo digo, ¿quién abrió la puerta del salón? ¿Ok? Yo estoy preguntando quién hizo la acción y estoy utilizando el verbo en tercera persona singular masculino de igual manera. No voy y digo quiénes abrieron la puerta del salón. Es menos común hacer esa pregunta porque cuando yo digo quiénes abrieron la puerta del salón es porque tengo la información de que esa acción la realizó un grupo de personas. Pero si no sé quién lo hizo, lo pregunto en singular, masculino y, en pasado, obviamente, y en tercera persona. Lo mismo sucede en el árabe. Entonces, la pregunta surge y se establece con este verbo, fataha, ¿quién lo hizo? Asumiendo que fue una persona. ¿Ok? Bab, puerta. Al-fasli, el salón. Bab al-fasl, la puerta del salón. Entonces la pregunta es, man fataha bab al-fasl. Ahora, vamos a ver la respuesta. Hamid dice, Ana fatahtu. Yo la abrí. Ana fatahtu hu. Hu es un damir muttasil. Entonces ahora vamos a irnos a la explicación de esta oración aquí. Listo. Entonces vamos a ver lo que es una jumla fe'aliyya, una oración verbal. La pregunta del mudarris es, Man fataha bab, perdón, al-fasli. Man fataha bab al-fasl. Bien. ¿Qué es este man? Quiere decir quién. Vamos a tratar de ponerla aquí para entenderla mejor.
Man fataha bab al-fasl. Aquí es quién abrió. Sabemos que es él. Literalmente puerta. El salón. Queda el del pendiente. ¿Ok? ¿Quién abrió la puerta del salón? ¿Ok? Fataha. Oh. Fataha traduce literalmente el abrió. Es la forma más básica del verbo, si recuerdan la lección anterior. Quiere decir huwa. ¿Cierto? Él abrió. Baba. Bab quiere decir puerta. Una pregunta que surge. ¿Por qué baba tiene esta fatha arriba y no babu o babun? Porque después de un verbo siempre viene la palabra que le sigue, que es el objeto de la oración, siempre va a tener una fatha al final si es singular. Es decir, va a estar en algo que se conoce como el caso, el halatul nasb, el caso acusativo. Y aquí ya vamos a entrar a hablar de casos. En árabe, todas las palabras están en un caso, un hal, un estado. Entonces, cuando hablamos de los sustantivos, hay tres casos: acusativo, genitivo y nominativo. Estas palabras, la verdad, en español no tienen ningún significado. En árabe, el caso básico en el que se encuentran casi todas las palabras se conoce como halatu rafa. El caso se traduce como caso nominativo. Y es cuando las palabras que están en singular, y hago la aclaración, singular, terminan en dhamma o dhammatain, dos dhammas. Cuando las palabras están en caso acusativo, que el nombre real es halatun nasb, se traduce como caso acusativo. Las palabras en singular terminan en una fatha o fathatain, en este caso baba. ¿Ok? Y en caso genitivo, que se conoce como halatul jar, las palabras terminan en kasra. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco, porque en mi experiencia, cuando se explica muchos cursos de árabe, empiezan la primera clase de gramática con esta información. Pero en mi opinión causa muchísima confusión y hace que el curso desde su inicio sea frustrante, porque no sabemos leer bien el árabe, no conocemos el idioma, no conocemos la estructura y ya estamos hablando de los benditos casos, que en español no tienen sentido para nosotros, porque nuestro idioma no posee esta característica. Esto es algo que hace parte de los idiomas semíticos. Los idiomas semíticos trabajan con algo que se llama los casos, ¿no? Que es que la última vocal puede cambiar y depende de su cambio, ahí contiene su significado. Pero entonces yo lo que voy a hacer, lo vamos a hacer más sencillo. Después de que veamos un verbo activo, y digo activo porque los verbos pueden ser activos o pasivos, igual que en español, ¿no? Leer o leyó, leído, fue leído, eso es activo-pasivo. Después de un verbo activo, la palabra que le sigue va a estar, si es singular, también hago la aclaración, si es singular, se va a encontrar con una fatha. ¿Ok? Más sencillo todavía. Fataha es el verbo y bab es el objeto, es lo que se abrió, ¿sí? Quien recibió la acción. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con el sustantivo que recibió la acción, si es singular, va a tener una fatha.
Entonces no va a ser babu, va a ser baba. ¿Quién abrió? Man fataha bab al-fasl. ¿Quién abrió? Hasta aquí, puerta. Now, la pregunta surge, ¿dónde está la palabra o el artículo la puerta? Y luego aquí, del salón, que es de el salón y se une del salón. Bueno, en árabe hay algo que se conoce como murakkab, que es oraciones, frases, murakkab, oraciones, perdón, frases. Son frases, no son oraciones completas. Idafi. Idafi viene de idafa, que es añadir. ¿Ok? Murakkab idafi. Oraciones se traduce como frases posesivas. Murakkab idafi. Entonces, aquí el ejemplo es la puerta del salón. Baba, voy a dejarla tal y como está, al-fasl. Baba al-fasl. La puerta del salón. Cuando yo tengo una oración como esta, una frase como la puerta del salón, la primera parte de la oración, la primera parte de la frase, es el objeto que es poseído. ¿Ok? Esto se conoce en árabe como mudaf. Mudaf. ¿Cómo se conoce? El poseído se conoce como mudaf. Y el poseedor, se conoce como mudaf ilay. ¿Ok? Mudaf ilay. Poseedor, poseído, mudaf. El poseedor, mudaf ilay, que se traduciría literalmente como el poseído para él, ¿sí? Entonces, en esta oración, bab al-fasl, bab es el mudaf, es decir, es el objeto poseído. Y el posesor o el poseedor, no sé cómo se dice en español, disculpen, es al-fasl. En español es la puerta del salón. La puerta es el objeto poseído. ¿Y quién es el dueño de la puerta? El salón del salón. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esta oración, ¿cómo yo sé que hay una oración o una frase de posesión, una murakkab idafi? La primera palabra, sea cual sea su última vocal, porque puede, si viene después de un verbo, obviamente va a tener fatha, pero si viene después de otro tipo de palabra, va a tener otra vocal diferente. Va a tener una sola de esas vocales. Si recuerdan las vocales, le vamos a hacer un recorderis de las vocales. Tenemos fatha, tenemos fathatain, tenemos dhamma, tenemos dhammatain, tenemos kasra, tenemos kasratain y tenemos sukun. Si lo recuerdan, a, u, i y sin vocal. O an, un, in. A, an, u, un, i, in y sin vocal. Si lo recuerdan. Entonces, usualmente cuando yo tengo una palabra como bab y está indefinida, yo le voy a poner una doble dhamma. Entonces se va a leer babun. ¿Sí? Solo si le pongo el artículo definido, va a quedar al babu. Eso lo vimos en el primer libro. Estoy haciendo un recordatorio, pero eso ya lo estudiamos todo en el primer libro, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería baban, ¿sabes? Sería así. Pero está baba. ¿Por qué? ¿Por qué está baba? Solamente así. Bueno, porque como hace parte de un poseedor, ya ella en sí es definida. Entonces, no va a tener el al, va a perder el al, ¿ok? El al lo va a perder, el al va a desaparecer, al baba, entonces ella va a quedar así.
va a perder el artículo definido y luego el poseedor viene al lado de ella con el artículo definido que es al. ¿Ok? Ahora, faz. ¿Y por qué termina en kasra? Siempre va a terminar en kasra, si es singular, claro está, porque es el dueño del objeto. Entonces, regla, el dueño del objeto, que es el mudaf ilayh en árabe, siempre, 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 siempre va a terminar en kasra. Perdón, siempre va a tener siempre va a terminar en kasra. Siempre. ¿Ok? El mudaf ilayh siempre va a tener kasra. Siempre. Y el mudaf, que es el objeto poseído, nunca, nunca, nunca va a tener al. Nunca. Vamos a ponerle una X. ¿Dónde sacaré yo una X ahora? Me toca ponerlo en español. Nunca va a tener una. Nunca va a tener. Ups. Nunca va a tener una al. Nunca. ¿Ok? ¿Ok? Nunca va a tener una al. ¿Está claro eso? Entonces, volviendo a la oración, Bab al-Fasl quiere decir la puerta del salón. La puerta del salón. La puerta del salón. ¿Ok? El artículo definido, la, está intrínseco en la oración. Lo mismo que del. Bab al-Fasl, la puerta del salón. Entonces, man, quien, fataha, abrió Bab al-Fasl. ¿Quién abrió la puerta del salón? ¿Está claro? Esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Y Hamed contesta, Ana fatahtuhu. Yo lo abrí. Literalmente, yo lo abrí. Vamos a ver por qué. Porque resulta que en árabe la puerta es masculino. Entonces, fatahtu, yo abrí. ¿Yo abrí qué? La puerta. Hu se refiere a la puerta, él. Es un damir mutasil, es un pronombre demostrativo adjunto. Entonces se convierte en fatahtahu. Yo lo abrí. Quiere decir refiriéndose a la puerta. Podría decir ana fatahtu bab al-fasl. Ana fatahtu bab al-fasl. ¿Cierto? Ana fatahtu bab al-fasl. Podría decirlo, pero es muy largo, porque ya mencionamos, ya sabemos de qué estamos hablando, entonces simplemente ana fatahtuhu. Esto es básicamente el mismo significado. Este hu quiere decir la puerta. Está refiriendo a esto, a Bab al-Fasl. ¿Ok? Yo la abrí, literalmente yo lo abrí, porque en árabe la puerta no es femenino, es masculino. En árabe también las palabras son masculinas y femeninas, eso también lo estudiamos en el libro anterior. ¿Ok? Volviendo acá. Luego el profesor pregunta, ¿Waman fataha an-nawafid? An-nawafid es el plural de náfida. ¿Ok? Náfida quiere decir ventana. Náfida. Ventana. Nawafid Nawafid.
Nawafidun. Nawafid quiere decir ventanas. ¿Okay? Ventanas. Es el plural. Es un plural, llama taksir. Es un plural irregular. ¿Ok? Es un plural irregular. ¿Ok? Entonces, el profesor pregunta, Waman y man, ¿quién? Fataha abrió an-nawafida, las ventanas. Aquí, nawafida también tiene fatha. No es an-nawafidu, es an-nawafida. ¿Por qué? Porque está después del verbo. También es el objeto que recibió la acción, es el objeto de la oración. Por eso va a estar con fatha, ¿ok? Y contesta Ali, Ana fatahtuha, yo las abrí. Interesante, Ana fatahtuha. Entonces la pregunta es si está diciendo quién abrió las ventanas, porque está diciendo yo la abrí singular. Ana, vamos a ponerlo en negro. Ana, ya sabemos que es yo. Fatahtu, ya conocemos esta forma, quiere decir yo abrí. Ana, fatahtu, quiere decir yo las abrí. Entonces la pregunta es, ¿cómo se dice las en árabe? Hunna. ¿Por qué no es ana fatahtu hunna? ¿Por qué es ana fatahtuha? ¿Qué es ha? Ha es un damir muttasil, es un pronombre demostrativo adjunto que significa la. Es femenino, singular, ¿ok? Equivale a la. Eso es ha. Entonces, ¿por qué traduciría literalmente yo la abrí? ¿Por qué? Porque yo la abrí si me está haciendo una pregunta de un plural, que es las ventanas. Entonces, aquí viene una regla súper importante. En el árabe, siempre que nos referimos a un plural no inanimado, utilizamos los pronombres femenino singular. Siempre. Entonces, yo no voy a decir yo las abrí ana fatahtuhunna porque estaría hablando, estaría refiriéndome a mujeres, más que mujeres, a sustantivos animados femeninos plural. Y eso no se utiliza en árabe. Se utiliza el singular femenino. Entonces, si yo quiero decir yo abrí las ventanas, ¿verdad? En árabe, yo puedo decir, si lo digo completo, Ana fatahtu an-nawafid. Yo abrí las ventanas. Ana fatahtu an-nawafid. ¿Verdad? O puedo decir Ana fatahtu, ha. Yo la abrí, pero se traduce yo las abrí. ¿Ok? Se traduce literalmente yo la abrí, pero en contexto es yo las abrí. ¿Ok? Porque vamos a utilizar el femenino singular, el pronombre femenino singular para referirnos a los objetos plurales inanimados. Cuando el objeto inanimado está en singular, se utiliza el que corresponde con su género. Si es, por ejemplo, bab, que significa puerta y es masculino, utilizamos hu. Pero si utilizaríamos el plural de bab, que es abwab, también utilizaríamos ha, aunque fuese masculino.
porque aquí no nos está importando si es masculino o femenino, lo que nos está importando es que como es inanimado y es un plural, vamos a utilizar el singular femenino para apuntar hacia ese objeto. Ese es el pronombre que vamos a utilizar. ¿Ok? Listo. Entonces, eso explica por qué fatastuha está apuntando a las ventanas, que es plural. Luego, el mudarris pregunta, Man kasara hada al-maktab? ¿Quién rompió este escritorio? Hada al-maktab, este escritorio. Man kasara hada al-maktab? ¿Anta kasartahu ya Hashim? ¿Acaso tú lo rompiste, oh Hashim? Otro verbo que aprendemos. El verbo kasara, que significa romper. ¿Ustedes recuerdan la palabra maksur cuando en las primeras unidades del libro Medina número 1? Es lo mismo, viene de la misma raíz, maksur, roto. Kasara es el verbo de maksur. ¿Ok? Kasara, él rompió. Entonces el profesor pregunta, Man kasara hadal maktab? Vamos a hacer lo mismo aquí. Man, ¿quién? Kasara, rompió. Hada quiere decir este. El maktab. ¿Ok? ¿Quién rompió este escritorio? Ahora la pregunta es, esto es el escritorio. Entonces traduciría, ¿quién rompió el escritorio? Bueno. Hay algo que se conoce en árabe como murakkab. ¿Qué es murakkab? Frase. Ishari. Murakkab ishari es una frase que sirve para apuntar. Ishara quiere decir, es un pronombre, es un artículo demostrativo, ¿sí? Se utiliza para apuntar. Por ejemplo, hada es uno de esos. Eso lo aprendimos en la primera unidad, pero no le habíamos dado nombre o términos gramáticos. Hada es uno de ellos. Hada quiere decir este, que es un ism ishara, es un sustantivo demostrativo, ¿sí? Singular para objetos que están cercanos. Hada quiere decir este. Si yo quiero decir esta, hadihi, ¿recuerdan? Si yo quiero decir estos, haulai, etcétera. Ulaika, ¿recuerdan? Tilka, dalika. Bueno, no nos vamos a ir muy lejos, porque eso lo vamos a ir mirando a medida que vamos avanzando. Entonces, hada es un ismu ishara, es un sustantivo demostrativo que sirve para apuntar a los objetos. Entonces, hay una diferencia entre hada, maktab, maktabun y hadal maktab. Voy a escribir las dos para que veamos la diferencia. Hadal maktabu. Obviamente porque como tiene alif lam, no va a llevar una sola damma. En cambio aquí como no tiene alif lam, va a llevar dos dammas. Esto se conoce como jumla ismia. Esto es una oración sustantiva, completa, que traduce literalmente esto es un escritorio. Esto lo aprendimos en el primer libro. Esto lo aprendimos ya en las primeras unidades del primer libro. Aprendimos a señalar objetos y a hacer frases completas con dos palabras. Hada maktabun quiere decir esto es un escritorio. Eso es lo que significa. Esto es un escritorio. En cambio, si yo digo hada al maktabu, quiere decir este escritorio. Este escritorio en particular, y no es una jumla ismia, no es una oración completa sustantiva, es algo que se conoce como murakkab idafi, es una oración
perdón, idafi no, ishari, es una oración demostrativa, ¿ok? Es una frase demostrativa. En esta frase nos está indicando un objeto. Hada al-maktab, este escritorio. Estoy señalando a un escritorio en particular. No estoy afirmando y no estoy diciendo que este objeto es un escritorio, ya lo sé. Sino es una frase, no está completa. Este escritorio y requiere de añadir otras palabras para poder completar la oración. ¿Ok? Hada al-maktabu, este escritorio. ¿Ok? Entonces vamos a poner, esto es una oración completa. ¿Cómo se conoce el nombre de oración completa en árabe? Jumla ismiya. Jumla ismiya. ¿Okay? Que se traduciría como una oración sustantiva. No conozco bien los términos en español, entonces discúlpenme, pero es una oración que no contiene verbo, básicamente, solo contiene sustantivos. Tiene un ismu ishara, que es un sustantivo demostrativo, y un sustantivo común, que es maktabun, hada maktabun. Esto es un escritorio. El verbo es está se sobreentiende desde su estructura. Maktabun, un escritorio. Bueno, ¿dónde está el artículo un? Se sobreentiende por la doble damma que tiene la palabra al final, un escritorio. Ahora, hadal maktab se conoce como murakab ishari. No es una oración completa, es una frase demostrativa que contiene un sustantivo demostrativo y un sustantivo definido. ¿Okay? Entonces se conoce como una oración. No me termina de dar un significado completo, ¿vale? Murakkab y Shari. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo aquí. El profesor pregunta, Man kasara hadal maktab, ¿quién rompió este escritorio? Si yo le quito este al a la oración, queda completamente mal redactada. Quedaría man que asara quien rompió hadal maktab, esto es un escritorio, no tiene sentido. ¿Ok? Es necesario que tengamos esto presente. Este al pueden ser dos letras, pero son fundamentales en el significado de la oración. Man que asara hada al maktab. Ahora, observemos maktab. Maktab termina en fatha, maktaba. ¿Por qué? Porque es el objeto de la oración. Estoy hablando de ese es el objeto de la oración. Estoy hablando de este escritorio. Por ende, va a ser lo mismo que en el caso de bab. Va a tener una fatha. ¿Ok? Hada no cambia nunca. Es un sustantivo indeclinable. Nunca va a cambiar. Entonces, hada siempre va a mantenerse hada en cualquier circunstancia. Al maktaba va a tener su fatha porque es el objeto. Es lo que fue, lo que se rompió. Lo que fue es el objeto que recibió la acción. Entonces la pregunta, man kasara hada al-maktab. Y luego el profesor hace la siguiente pregunta. Anta kasartahu ya Hashim. ¿Acaso lo rompiste tú, ya Hashim? Kasarta, tú rompiste. Hu, a él, es decir, al escritorio. Ya Hashim, o Hashim. Recuerdan Hamza, se los dije anteriormente y también lo aprendimos en el primer libro. Anta quiere decir acaso tú. Esta Hamza al inicio quiere decir acaso. Y la respuesta requiere de dos formas, ya sea sí o no. Él responde la, inni ma kasartu. Realmente, inni es una forma en árabe bastante común casi siempre lo vamos a ver. Inna se conoce como, es un harf, es una partícula, ¿verdad? Y va así. Pero inna quiere decir ciertamente. Inna, cuando yo le agrego pronombres demostrativos, por ejemplo en este caso, y se forma inni. También podemos decir innani en algunos casos.
Inni quiere decir ciertamente yo. Si yo quiero decir ciertamente tú, innaka. No siempre la gente, no siempre lo vamos a ver traducido como ciertamente. A veces simplemente lo vamos a ver como tú, yo, ella, él, ella, ustedes, nosotros. A veces lo ponen innana y a veces inna. La mayoría de las veces inna, que vamos a ponerlo solamente de una sola manera. ¿Ok? Inna. ¿Ok? Entonces, este inna le agregamos el pronombre demostrativo para aclarar a quién nos estamos refiriendo. Entonces aquí él dice inni, la, no. Inni, ciertamente no, ma kasartuhu, yo no lo rompí. Who, refiriéndose a quién? Al escritorio, al maktab. Maktab en árabe es masculino. Si tienen alguna duda con respecto a los géneros, les recomiendo irse al primer libro, que está completo en nuestro canal, porque ahí explicamos absolutamente todo, ¿no? Y vamos y hacemos todas estas oraciones. ¿No? Al maktab utilizamos todas estas palabras, maksur, etcétera, etcétera, etcétera. Nawafid, bab, etcétera. Luego, aquí termina la conversación. Luego el profesor pregunta, raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Mecca? Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Mecca? A es una harf istifham, una partícula para hacer la pregunta. Es la misma que esta, ¿ok? Y la que hemos visto en otras ocasiones. ¿Acaso Raja regresó? Zakaria es un nombre masculino. Wa Hamza, otro nombre masculino. Wa Uthman y Uthman min Mecca. Ahora, ¿por qué la pregunta no fue a Raja? Ya regresaron Zakaria, Hamza, Uthman min Mecca. La pregunta es, ¿ya regresó Zakaria, Uthman, ¿no? El grupo de Uthman min Mecca? Hamza min Mecca. ¿Y por qué los nombres están con Dhamma, excepto Zakaria porque termina en Alif y no puede tener Dhamma, y no Fatha, si están después de un verbo? Vamos a escribir la oración, vamos a entenderla.